Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco, 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 blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Nuevas ideas y antiguas creencias nos esperan hoy en esta nueva aventura del programa. Desde hace muchos años se viene especulando con la posibilidad de que la Tierra esté habitada por otros seres distintos de los humanos. Seres que estarían en este planeta viviendo su existencia de un modo ajeno al nuestro. Una raza que viviría aquí, junto a nosotros, en nuestro propio mundo. Un mundo que sería conocido como intraterrestre y su hábitat, la Tierra hueca. Hablaros de esta alucinante hipótesis será esta noche nuestro objetivo. Lo haremos de la mano de un conocido del programa, Santiago Camacho. Habrá tiempo para recordaros nuestras próximas actividades del programa, para las noticias y para vuestro tiempo de futuro. Esta noche con la presencia en nuestro estudio de Marisa Puente. Y para ella o para cualquier sección del programa se abren ya nuestros teléfonos 905 11 80 80. Un nuevo viaje hacia el misterio está listo. 2 nuevas horas que solo aquí, en M80 Radio, dentro del espacio en blanco, podrás escuchar. Y como siempre, eres bienvenido. Nuevas tarjetas Vodafone. Seas como seas, llames a la hora que llames y hables con quien hables, tenemos una tarjeta que se ajusta a ti. Nueva tarjeta tiempo libre, tarjeta VF o tarjeta única, para hablar desde 12 céntimos minuto. Ahora solo tienes que elegir cuál prefieres, aunque eso será lo más difícil. Vodafone, ¿cómo estás? Infórmate gratis en el 1444. ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí, como de costumbre. Es un placer para mí que estés aquí. ¿No has ido de puente? No he ido de puente y la verdad es que me alegro porque así tengo ocasión de estar contigo y con los amigos de tu programa. No lo digas mucho que te pillamos, ya sabes que tú aquí eres fijo y te queremos poner en plantilla. Santiago Camacho, director de acásico.com, también en la red, una revista, ¿cómo se puede llamar eso? Un portal. Un portal. Portal del misterio, un de los pocos que hay en el país, en el mundo. De los pocos que hay, en realidad en el mundo hay muchos, hay muchas páginas sobre estos temas. Y Acásico lo que pretende más bien es por lo menos ser un punto de encuentro en el cual, pues aparte de que van volcada buena parte de los fondos editoriales de 2 grandes revistas como son Año Cero y Enigmas, pues aparte de eso, pues mantener un sitio donde la gente pueda acudir día a día a ver qué ha pasado hoy o ayer en el mundo del misterio. ¿Lo cambias todos los días? Todos los días laborables y hasta algunas fiestas de guardas. Sí, tremendo trabajo. ¿Cuánta gente ya ha pasado ya por él? Por ese... Pues sería muy bonito contarlo. Ahora mismo estamos ya rozando el 500.000 de visitas mensuales. ¿Mensuales? Mensuales. Que no quiere decir que venga 500.000 de personas, sino que hay algunos que vienen 10 veces al mes y otros que vienen una, y en total ha sido 500.000 de visitas. Casi nada.
Y aparte de eso, ¿qué estás investigando ahora? Tú te dedicas, nuestros oyentes se conocen por esos temas conspiranoicos o de conspiraciones. ¿Qué estás investigando ahora? Pues si se puede contar. Se puede. Ahora mismo estamos intentando hacer una pequeña recopilación de todo lo que ha sucedido con relación a los tremendos sucesos del 11 de septiembre y también a los intereses que hay detrás de los tristes acontecimientos que están ocurriendo en Oriente Medio. No todo está tan claro como parece. Hay intereses religiosos, sectarios, políticos que están contribuyendo y no poco a hacer tan terrible la situación como la estamos viviendo a través de los informativos. Ya. Es curioso que estén atacando la Belén y que nadie haga nada y que estén machacando. Curioso. Y alguien contó en este programa, que yo creo que fuiste tú, que no se encontraron restos del avión del Pentágono. Eso, ese ataque, supuesto ataque una de las cosas más curiosas que hay respecto a este tema. Un autor francés, ahora mismo no me preguntes el nombre porque para el nombre soy fatal, ha conseguido hacerse el número 1 de ventas en Francia con un libro sobre este tema, libro que además ha sido el libro más vendido en la FNAC de París en toda su historia, el libro más vendido en Amazon Francia también en toda la historia de esta librería, lo cual independientemente de lo bien indicada que está la teoría, que he tenido acceso a esa información, nos indica también que el pueblo francés, no tan diferente del español, los europeos en general, estamos muy interesados en conocer versiones alternativas a las que nos dan los grandes medios. Versiones que, independientemente de que las consideremos más o menos verdaderas, por lo menos nos den otro ángulo de visión y nos permitan juzgar, sopesar hasta qué punto es cierta la información que recibimos. Pues eso es lo que vamos a tratar esta noche, dar versiones alternativas, otros puntos de vista sobre realidades que no nos cuentan y que a veces no nos quieren dejar contar. Y hay concurso esta noche, 3 premios tenemos también, 905 11 80 80 para participar. ¿Te parece que empecemos? Venga. Tras esa primera introducción nos vamos a descubrir algunos datos de la Tierra hueca, una curiosa teoría, ya veréis. Bueno, Santiago, pues ahí están los primeros datos. Yo no sé por dónde empezar. Julio Verne, ¿sabía algo más de lo que parecía cuando contaba esas historias? ¿O era un visionario que tenía datos concretos de que se podía llegar a la Luna o que la Tierra era hueca y se podía entrar al fondo de la Tierra? Sabía mucho más de lo que parecía. Para no ser extensos, todas sus novelas contienen un volumen tal de información que luego se ha verificado como verdadera, francamente abrumador. Pensemos, por ejemplo, que los cálculos para el viaje a la Luna de su novela eran exactamente correctos y de hecho se dan incluso casualidades o coincidencias tan pasmosas como que aquel módulo lunar amerizó a escasas millas en un océano tan enorme como es el Pacífico, a escasas millas de donde terminó tomando tierra o tomando agua en este caso la cápsula de Julio Verne. Julio Verne era un iniciado de varias sociedades secretas de su época. Entre ellas la que no es menos importante ni mucho menos es la conocida como Sociedad de la Niebla. La Sociedad de la Niebla era una sociedad secreta de escritores que algunos remontan incluso a épocas tan lejanas como el siglo XVI en su origen, que tenía como propósito utilizar la literatura para ir preparando a la gente de los acontecimientos que iban por venir, para crear lo que llamarían los modernos publicistas estados de opinión. En ese caso, y tomado desde ese punto de vista, esa Sociedad de la Niebla, a la que por lo visto habría sido Alejandro Dumas el que le habría conducido a ella, pues desde luego Julio Verne la sirvió muy bien, porque si alguien ha escrito por antonomasia el futuro de lo que luego ha sido el siglo XX, ese ha sido sin lugar a dudas Verne. Entrando un poquito en el tema, es curioso porque casi todas las tradiciones del mundo hablan de civilizaciones que están en otros planos, en otros mundos, muchos de ellos en el intramundo. ¿Es así?
Sí, de hecho es un mito prácticamente universal. Desde las tradiciones nórdicas que hablan de gigantes que habitan bajo la superficie, hasta nuestros conocidos demonios de nuestra cultura judeocristiana, pues bueno, realmente es un mito universal pensar que bajo nuestros pies hay algo más que kilómetros y kilómetros de tierra. Antes de seguir, me gustaría aclarar que esto es un tema que vamos a tratar muy difícil de entrar en él. Tanto que yo mismo era, hasta hace no tanto tiempo, profundamente escéptico, y lo tomaba como una de tantas curiosidades que hay en los aledaños del mundo de lo paranormal. Sin embargo, y eso posiblemente hablaremos más tarde, una serie de descubrimientos y teorías científicas perfectamente contrastadas y contrastables empezó a hacerme cambiar de opinión y a pensar que realmente eso que podía parecer pues tratable solamente desde el ámbito de la leyenda, de la mitología, del folclore, pues podía tener un sustrato de realidad y podía realmente ser algo que está sucediendo en nuestro planeta. De ello vamos a dar algunos datos, entre comillas, científicos esta noche. Antes de nada, no quería olvidarme, como el programa lo escuchan en Argentina y sé que él lo va a escuchar, saludar a Héctor Antonio Picó. Tenemos su libro aquí, Las pruebas materiales de la Tierra hueca, un trabajo que él hizo científico, demostrando que la Tierra era hueca y que había gente ahí abajo. O sea que saludos para él, porque seguramente estará escuchará el programa. Hay tradiciones que hablan que en los Andes y en el Himalaya hay túneles donde esa supuesta civilización escondió o están escondidos, y hay gran parte de los saberes antiguos. Sí, efectivamente, si tenemos que cifrar las dos grandes núcleos, digámoslo así, de intraterrestres, entre comillas, uno de ellos estaría en el Himalaya, sería el conocido como Agartha, la ciudad de los sabios, la ciudad donde un comité de personas iluminadas de alguna manera supervisaría el destino del planeta. Y otro se encontraría en una inmensa red de galerías que se encontraría bajo los Andes y que, según las tradiciones precolombinas, habrían servido de refugio tanto a gente de civilizaciones incluso anteriores a las civilizaciones precolombinas, como luego precisamente a los últimos restos de los incas que huyeron de la colonización española y que se refugiaron tanto allí ellos como sus tesoros culturales y más materiales, el oro específicamente. Ya. ¿Hasta qué punto son solamente leyendas, mitos? ¿Hay realidades que prueben que todo esto puede ser algo más que una simple locura? Bueno, si hay dos tipos de pruebas, digámoslo así. Efectivamente, Héctor Antonio Picó hablaba de las pruebas materiales de la Tierra hueca. Hay unas pruebas materiales, entendiendo por materiales las que podemos hablar de medibles, pesables, las que entendería un científico. Es decir, hay una serie de pruebas que podían dar bastante pábulo a esta teoría y que ahora mismo por parte de algunos científicos como los australianos Kevin y Matthew Taylor, que han escrito un libro magnífico sobre este tema, son un padre e hijo, un físico y un ingeniero, que bueno, se han molestado y de hecho han levantado un revuelo considerable y además se han echado encima a toda la comunidad académica de su país, pues se han molestado en escribir un libro serio intentando demostrar científicamente esto. Si me permites, esas pruebas digamos científicas medibles las damos al final. Exacto. Yo me refería, si Hitler fue hasta allí es porque algo había, ¿no? Hitler mandó. Esa era la otra parte que quería. Esa era la otra parte que te quería comentar. Y luego hay una serie de pruebas, digámoslo así, históricas, que son más circunstanciales, pero posiblemente a la hora de comentarlas a los oyentes sean muchísimo más jugosas de alguna manera. Y esas pruebas empezarían precisamente con Hitler. Hitler era un personaje muy, muy peculiar que está reconocido históricamente que el ocultismo y el esoterismo eran dos fuentes fundamentales en su manera de actuar. Y él, lógicamente, como iniciado que era en este tipo de tradiciones, conocía las leyendas de la Tierra hueca y además sabía dónde tenía que buscar. De hecho, mandó una expedición al Himalaya en busca de esa mítica Agartha, intentar encontrar a esos intraterrestres y establecer un contacto o una alianza con ellos. Curiosamente algo debió de encontrar, porque se nos cuenta
que de allí esa expedición volvió con un grupo nutrido de entre 20 y 50, las cifras varían según la fuente que se consulte, de entre 20 y 50 tibetanos, los cuales enseguida adquirieron un rango de asesores, se les instaló lujosamente en una villa de Berlín y se les hizo miembros honorarios de las SS automáticamente, proveyéndoles de rangos y uniformes. Y esa gente tenía libre entrada en uno de los sitios más secretos de Berlín, que era la oficina de la Negerbe. La Negerbe era la oficina de ocultismo de las SS. Eran los que se dedicaban a buscar el arca perdida, como en la película de Indiana Jones, o a pasearse por España buscando el mítico Santo Grial. Esta gente asesoraba en algo, no se sabe exactamente en qué, pero sus consejos suscitaron que se montasen varias expediciones a diferentes partes del mundo. Concretamente 2 parece que tuvieron éxito. Una de ellas precisamente fue a ese Mato Grosso, a esas impenetrables selvas del Amazonas, donde se mandaron 2000 hombres en busca de algo que tampoco ha quedado justificado o no ha sido revelado por los aliados cuando capturaron esos papeles secretos. De la otra expedición tenemos más noticias, porque aquello no solamente fue coronado por el éxito, sino que consumió muchos recursos materiales y humanos del Tercer Reich. Esa segunda expedición fue a la Antártida, fue concretamente a la zona conocida como la Tierra de la Reina Maud, y en 1943 algo debió de ocurrir allí, cuando el almirante Dönitz, el jefe de la Kriegsmarine, de la Marina de Guerra alemana, dio una rueda de prensa en el cual anunció literalmente que habían encontrado un paraíso terrenal para el Tercer Reich y para el Führer. ...905-11-80-80, nuestro teléfono está libre si queréis llamar o participar en ese preguntas o en ese concurso que vamos a hacer. 3 libros que estamos sorteando de nuestro siguiente invitado, Javier Alonso López. Salomón se llama el segundo tema del Espacio en Blanco esta noche. Luego vamos a entrar en más datos concretos, si te parece, pero ¿cómo sería ese mundo intraterrestre y qué gente habitaría ahí? Pues el mundo intraterrestre hay 2 versiones, digámoslo así, según las tradiciones que se consulten. Estaríamos hablando, si lo entendemos desde un punto de vista como lo entendían los nazis del Tercer Reich, estaríamos hablando literalmente de una tierra hueca, es decir, de una pelota, para entendernos coloquialmente, en la cual nosotros vivimos en la parte de fuera, y habría otra gente, otros seres viviendo en la parte de dentro. Por razones que luego, cuando vayamos a la parte más técnica, especificaremos. Esa gente, entre otras cosas, tendría que tener unas características físicas muy diferentes a las nuestras. Una estatura mayor, al estar sometidos a una menor fuerza de gravedad. Tendrían que ser mucho más vulnerables a las radiaciones solares o a las inclemencias del tiempo, más delicados, por llamarlo también coloquialmente. Hay otra versión, digámoslo así, más light, en la cual los intraterrestres no habitarían en el interior de una esfera, sino que habitarían en una extensa y vasta red de galerías que conformarían lo que sería una especie de queso gruyere en la corteza de nuestro planeta. Esa, digámoslo así, es la más creíble desde el punto de vista del sentido común. Y esos habitantes no tendrían por qué ser sustancialmente diferentes de nosotros. Espera, pero ¿serían restos de una civilización antigua, de la Atlántida, que de repente entraron dentro, extraterrestres que se han refugiado ahí? ¿Quiénes serían, no? ¿Cuál sería el origen de esos supuestos seres que habitarían el mundo intraterreno? Hay una teoría que afirma que de alguna manera alguien se pudo refugiar ahí por factores de inclemencias exteriores, una glaciación, etcétera, etcétera, y encontrarse por mero azar algún tipo de condición favorable en algún sistema de grutas, bien sea porque estaban calentadas por energía termal, por el propio calor de la Tierra, bien sea que estaban iluminadas por una fosforescencia natural, etcétera, etcétera, que les permitió de alguna manera llevar
una vida de trogloditas, pero mucho más ya sin salir del interior de la Tierra, y bueno, de esa manera evolucionar. Curiosamente, esto que nos puede parecer tan exótico, en la Escocia del siglo XIII sucedió. ¿En la Escocia del siglo XIII? De hecho, hubo un clan que de alguna manera se convirtieron en trogloditas y vivían profundamente en cavernas, de las que curiosamente tanto se había desviado sus costumbres de ese aislamiento del resto de la humanidad, que se habían convertido en caníbales y salían de esas galerías en hordas en busca de presas humanas para luego devorar dentro de sus guaridas, ¿no? En realidad, prácticamente cualquier cosa es posible si hablamos del ser humano, que tiene esa capacidad casi mágica de adaptarse a las condiciones más extrañas y más difíciles. En un minuto, ¿serían gigantes estos seres? Si hubiesen evolucionado dentro de ese interior de la Tierra, tendrían que serlo, puesto que habrían estado sometidos a una gravedad menor. De hecho, serían gigantes igual que los dinosaurios eran gigantes cuando, y esto tiene parte que ver con lo que vamos a citar más tarde, cuando la Tierra también era de menor tamaño y ellos también estaban sometidos a una gravedad menor. Es curioso porque incluso en España, en muchas regiones se habla de que han visto gigantes salir de agujeros, de cuevas, del intramundo, ¿verdad? Sí, además, curiosamente, todas esas tradiciones que hablábamos antes, prácticamente universales, en China, por ejemplo, los gigantes también viven bajo tierra. Es curioso cómo muchos de esos intraterrestres, de esos seres folclóricos que habitan el interior de la Tierra, son gigantes, lo cual tiene una cierta concordancia con lo que establecería la ortodoxia de los números, que tendrían que ser unos seres evolucionados en ese entorno. Curioso. 12:30, casi 11:30 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa, vamos a dar la vuelta a nuestra cinta y luego continuamos. Nuestro primer tema habla de la Tierra hueca, enseguida algunas pruebas científicas, entre comillas, de que puede ser eso cierto, y muchos más datos. 905 11 80 80, nuestro teléfono por si queréis participar, y no os perdáis la segunda parte del programa. Os vamos a contar historias de Israel, ese pueblo elegido, dice. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en blanco. Esa música que escucháis es la música que se hace ahí abajo, en el mundo intraterreno. Después de esa segunda introducción seguimos dando los datos. Insistimos, hay un concurso en marcha, 905 11 80 80, por si queréis participar y preguntar algunas cosas que os interesen de este asunto. Y tras esa segunda introducción, seguimos adelante dando más datos de ese mundo intraterrestre. Bueno, ahí está la introducción, pero antes unas cuantas preguntas que nos llegan de los oyentes. Dicen, ¿qué hay de cierto sobre el dato de que la Luna esté hueca, incluso que sea artificial? Eso... Porque al parecer, discúlpame, es otra pregunta que hacen, cuando soltaron el módulo espacial provocó un sismo en la superficie lunar mayor de lo esperado, que hizo suponer que está hueca, preguntan en el chat. Eso precisamente es una de las claves de estas teorías revolucionarias en materia de geología y de cosmología, que nos inducen a pensar que no es tan chaladura lo que estamos hablando. No solamente la Tierra estaría hueca, sino que por una necesidad cosmológica todos los planetas tendrían que estar huecos, que ser inmensas burbujas que flotan por el espacio. De hecho, parece ser efectivamente el dato de la Luna es completamente cierto. De hecho, se han dejado sismógrafos allí y cada vez que cae un meteorito, lo cual sucede con cierta frecuencia, eso resuena como una campana por todos sitios. Curiosamente, en nuestro planeta pasa algo parecido. Y ese algo parecido es que las ondas sísmicas se propagan solo hasta cierta profundidad, y a partir de cierta profundidad no se propagan. Eso solo tiene dos explicaciones. Una, que es que determinadas ondas sísmicas no se propagasen a través de los fluidos, como podría ser el magma. Y otra, mucho más sencilla, que es que directamente no hubiese nada a través de lo que se pudieran propagar, y que realmente a partir de cierta profundidad no se propagan las ondas sísmicas porque no hay ningún medio a través del cual se puedan propagar.
Es decir, que eso que estudiábamos en la escuela del NIFE, el níquel y el hierro, que era el... Lo he estudiado, ¿no? También lo he estudiado, ¿no? Sí, sí. ¿No es así? Eso podrías... Mira, los modelos científicos están para cambiarlos. O sea, están para que luego, dentro de 50 años, llegue otro señor y diga que todos los señores anteriores se habían equivocado. Y así es como evoluciona la ciencia, mal que les pese a muchos que les gustaría que se quedase siempre en el mismo sitio. Ajá. Eso estaría muy bien siempre y cuando no tuviésemos en cuenta una cosa, que es que la fuerza de la gravedad actúa en todas las direcciones. Es decir, no hay en el centro de la Tierra una máquina que genera gravedad y que nos atrae a todos. No hay un imán ahí puesto por un señor. Eso quiere decir que si este micrófono es atraído por la Tierra, también él atrae a la Tierra, lógicamente en una infinitesimal parte de fuerza. Si esto lo aplicamos a un momento en el que la Tierra era un fluido, era un conjunto de polvo cósmico, de materiales en fusión, etcétera, etcétera, era prácticamente, para entendernos, un líquido, nos daríamos cuenta de que lo que se formaría sería una burbuja, porque efectivamente hay materia que atrae de fuera hacia adentro, pero también la materia de dentro es atraída por la materia de fuera, con lo cual se genera una especie, mentalmente vamos a hacerlo en la imagen de un donus. Se genera un donus tridimensional en este caso, en el cual obviamente queda una superficie, o sea, queda un vacío en el interior. Curiosamente hay una observación que nos ayuda a corroborar esto, y es que eso debería de generar una presión interna que haría que el planeta no estuviese estacionario, sino que se estuviese expandiendo, igual que sucede con una pompa de jabón, que se va haciendo cada vez más grande. Y curiosamente esto sucede en la Tierra. Antes hablabas de lo que nos enseñaban en el colegio del magma y todas estas cosas. Pues vamos a acordarnos de otra cosa que nos enseñaban, que era lo de Pangea y la deriva de los continentes. Sí. Lo de que todo antes era un solo continente y que se fueron separando poco a poco. Uno siempre le llama la atención que, caramba, qué casualidad que toda la Tierra emergida estaba en el mismo continente. O sea, como casualidad es llamativa. Y eso es lo que le pasó precisamente a estos padre e hijo Taylor de los que hablaba antes, hasta que hicieron una simulación por ordenador al revés. Es decir, en vez de hacer la simulación de cómo se expandían o de cómo derivaban los continentes, le dieron marcha atrás. Y al darle marcha atrás se dieron cuenta de que el puzzle solo encajaba bien de una manera: si a la vez que le das marcha atrás vas haciendo la pelota cada vez más pequeña. Es decir, lo que descubrieron es que la Tierra no siempre ha tenido este mismo tamaño, sino que era una esfera muchísimo más pequeña, que una fuerza desde su interior la ha ido haciendo cada vez más grande, agrietando y convirtiendo los continentes en lo que ahora son. Qué curioso. Antes de eso, hablábamos del almirante Beer en esta introducción, y tú habías nombrado a otro almirante alemán, sí, que había descubierto el paraíso terrenal para Hitler y para sus huestes. Cuéntanos esa historia. ¿Qué descubrieron y dónde lo descubrieron? De hecho, las vidas de estos dos almirantes están muy unidas, porque efectivamente en la tierra de la Reina Maud, en la Antártida, algo descubren los alemanes, algo que les lleva a levantar un proyecto que se consume algo así como 3 veces más fondos de lo que consumió el proyecto americano para fabricar la bomba atómica. ¿Sí? Es decir, algo que para ellos tenía una importancia fundamental. Dado el bloqueo naval al que estaban sometidos, se llevaron en submarinos una cantidad ingente de hombres, armamento y sobre todo materiales que en aquel momento eran muy escasos, materiales como el tungsteno para construir blindajes, que se cotizaban casi más que el oro en aquella época, y que hacían muchísima más falta en cualquier frente de la guerra, y no en aquel rincón perdido de la Antártida. Nadie sabe exactamente qué sucedió. Lo que sí se sabe es que un mes y pico después de terminar la guerra, aparece en Mar del Plata el submarino alemán U-530, que se había perdido misteriosamente, todo el mundo lo daba por hundido, y aparece con una tripulación formada por jovencitos, apenas muchachos, con un capitán que no llegaba a los 25 años de edad,
y con una serie de características muy extrañas. Habían zarpado 4 meses antes de un puerto que no quisieron dar a conocer de Alemania. Habían destruido el libro de bitácora y los instrumentos de navegación, y sobre todo posiblemente no eran ni los oficiales ni la tripulación original, eran, digámoslo así, unos señuelos puestos ahí para devolver el submarino a algún sitio. Con lo cual quiere decir que los auténticos tripulantes se quedaron en algún lugar. En algún sitio, efectivamente. Esa tripulación fue llevada a Estados Unidos e interrogada. ¿Eran alemanes, nazis? Eran alemanes y eran miembros de las SS, neófitos escogidos especialmente entre los más prometedores de las juventudes hitlerianas. Y bueno, esos interrogatorios algo debieron de dar cuando precisamente aquí vuelve a entrar en nuestra historia el almirante Bert. En 1947, ya 2 años después de la guerra, al mando de una flota compuesta por el portaaviones Mar de Filipinas, toda su flota de escolta, que incluía destructores, barcos de reaprovisionamiento, cargueros y sobre todo 4.700 marines, pues de repente esta gente se va pues a hacer maniobras, curiosamente, a la tierra de la Reina Maud. Y allí sucede algo porque el mar del Filipinas vuelve con unos cuantos aviones de menos, los 4.700 marines que fueron pues no vuelven ni mucho menos todos, y eso queda clasificado como secreto de Estado casi ad eternum. De hecho, curiosamente, es una de las pocas cosas de la Segunda Guerra Mundial que queda todavía intocada por el Acta de Libertad de Información norteamericana. Es decir, las cosas, pasado un cierto periodo de tiempo, por ley, pierden su condición de materia reservada, a no ser que un comité especial considere que eso todavía sigue siendo considerado como secreto de Estado. Pues bien, esto que sucedió en 1947 a esa flota comandada por el almirante Bert y que se fue a hacer no se sabe muy bien qué a la Antártida, todavía en pleno siglo XXI sigue siendo un secreto de Estado. ¿Y tú qué crees que ocurrió? ¿Qué encontró el almirante Bert allí en la Antártida? ¿Qué encontraron? Pues posiblemente encontraron algo más que lo que se esperaban, porque lo que se esperaban era un núcleo de nazis renegados que estaban allí estableciendo una base secreta. Para eso era para lo que iban preparados. De hecho, por mucho que hubiesen llevado los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, no tenían capacidad de enfrentarse a una flota de las características que llevaba el almirante Bert. Estamos hablando de un portaaviones con un montón de veteranos de guerra. Los americanos fueron detrás de los nazis persiguiéndoles para ver... Sí, posiblemente el interrogatorio de la tripulación del U-530 pues terminaron lógicamente hablando, bien sea por métodos de coacción convencionales, bien sea por drogas, y terminaron hablando de esa presunta base secreta en la Antártida. Pero posiblemente el hecho de que volviesen tan escaldados de esa expedición viene posiblemente de algo más que se encontraron. De hecho, curiosamente, en los años 50 se establece en plena Guerra Fría, cuando el peligro de una guerra atómica empieza a cernirse de una manera seria sobre la humanidad, se establece una zona de exclusión nuclear, sobre la cual todos los países hacen un acuerdo para que no se bombardee nuclearmente, jamás sea cual sea la circunstancia. Y eso no es ninguna zona poblada, no es ningún sitio de interés histórico, cultural, no es ni las grandes capitales del mundo, ni las pirámides de Egipto, es la Antártida. Todos los países del mundo en una asamblea de las Naciones Unidas están de acuerdo en que nunca se podrá echar una bomba atómica sobre la Antártida en caso de guerra nuclear, lo cual llama un poco la atención. Curiosamente, hay un dato que nos indica que algo debe haber allí de curioso. Bert, en aquel primer viaje, que fue en 1937, cuando declaró haber visto una serie de cosas extrañas, también vio una serie de cosas que no están registradas en los libros de ufología, pero que sí son. Vio los primeros ovnis de la edad moderna. Bert veía luces que viajaban, que él decía que, lógicamente, estamos hablando de todo un señor almirante que conocía, en aquel momento el conocimiento de las estrellas en la navegación era fundamental, no existían los medios actuales, que decía que era imposible que fueran estrellas y que de alguna manera él pensaba que incluso le hacían señales. Esos luces en el cielo
en 1937, los podríamos considerar, 10 años antes de los célebres avistamientos de Kenneth Arnold, los podríamos considerar casi como los primeros avistamientos registrados de la Edad Moderna. En una parte yo he leído que el almirante Byrd relataba que había entrado a un lugar que de repente había dejado de existir el hielo y que había pájaros tropicales o un ambiente tropical. ¿Eso es cierto? Es curioso porque es justo lo mismo que afirma en ese comunicado tan extraño que han encontrado los exploradores alemanes. Es decir, que en algún sitio, nosotros sabemos que es la Antártida por los manifiestos de carga de los submarinos, etcétera, etcétera, pero que en algún sitio habían encontrado un lugar paradisíaco. Esa era la descripción, un paraíso terrenal donde poder hacerse fuertes en un momento de necesidad, como podría ser la derrota del Tercer Reich. Es decir, estamos hablando de un sitio que en esa zona inhóspita, por las condiciones que sea, bien sea por su ubicación o porque esté guarecido de todo ello en el interior de la Tierra, es completamente diferente al desierto de hielo que lo rodea. Abre la puerta a lo desconocido. Todos los viernes, de 12 a 2 de la madrugada, Espacio en Blanco. Esta noche hablando de la Tierra Hueca, de esa posibilidad, extraña posibilidad. Preguntas del chat. ¿Los ovnis no podrían proceder del mundo subterráneo, como algunos contactados dicen que no vienen de arriba, sino que vienen de abajo? Pues es una de las posibilidades más sugerentes. De hecho, también aparte de que el almirante Byrd fue uno de los primeros en ver ovnis, pues 10 años antes de los avistamientos de Kenneth Arnold, pues curiosamente unos meses antes de esos avistamientos, de que en Estados Unidos se empezasen a ver ovnis, y bueno, pues ya que se ven en Estados Unidos, pues ya el tema se hace célebre. Los primeros ovnis de los años 40 realmente, donde se ven es en Sudáfrica. En un sitio muy cercano, precisamente geográficamente, a esa Antártida. De alguna manera, también en Tierra de Fuego parece ser que es un sitio muy proclive a este tipo de apariciones. Y incluso Pablo Villarrubia, que conoce muy bien la zona de Mato Grosso y Brasil, me contaba en una ocasión que efectivamente esa zona, por donde también se suponía que están las ciudades perdidas de esos antiguos atlantes, pues también son zonas de extrañas apariciones de luces en el cielo. De hecho, los garimpeiros mineros que se dedican a oro, y es por eso de Dios, la madre, porque la zona a los yacimientos de ellos pueden explotar. La conclusión, incluso porque este plan fotografiado que desde los carnet de identidad de una persona, así que eso, aunque alguna notaron fotografiado en la Antártida algo. Sí, que recuerda, vamos a hablar de la Antártida, los libros, etcétera, enorme en la Antártida, explica la foto, un satélite lejos tomando una foto de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se hizo lógicamente una especie de puzzle con un montón de fotografías, y ese puzzle lo que se acababa era una zona negra que era la noche de la Antártida, que ese sitio donde durante 6 meses de noche, pues pum, ahí estaba la zona. Entonces algunos llevados más por el corazón que por la cabeza, y que defendían esta teoría con mucha vehemencia, pues dijeron, ya está, ese es el agujero por donde se sentía la Tierra hueca, pero para nada. O sea. Ya. Pregunta también el chat, la última pregunta: ¿qué opinas de la campaña de los 70 que inició Ray Palmer para demostrar la existencia de la Tierra hueca? Ray Palmer, entre otras cosas, era editor, tenía que vender revistas. Ya. Pero se encontró también con un par de casos muy interesantes. Y de hecho, la campaña en sí, pues me parece una campaña pues para vender publicaciones, no tiene más. Pero desde luego los casos que logró destapar, algunos de ellos son muy muy interesantes. En concreto, toda la historia de Palmer está muy implicada con una forma de hacer periodismo paranormal de aquella época, que tiene su cierto romanticismo, pero que bueno, yo considero felizmente ya pasada. Felizmente, porque igual que tenía su cierto romanticismo, también carecía de muchísimo rigor, ¿no? Bueno, pruebas científicas de que has esbozado unas cuantas,
de que la Tierra puede ser, no como nos han contado, sino hueca. Claro, lo que esbozábamos antes, curiosamente, es algo que ahora mismo está dentro de esa cantidad de teorías de vanguardia que se llama la ciencia fronteriza, ¿no? Ese punto de pelea que hay siempre entre los que empujan hacia adelante y los que, digámoslo así, que también cumplen su labor, porque digamos que exigen un punto de rigor a los innovadores, pues se empeñan en refutar. Estos señores australianos, curiosamente, antes hablábamos del libro de Héctor Antonio Pico, no han descubierto nada nuevo. Héctor Antonio descubrió en la Universidad de La Plata, en el año 20, pues mira, como tengo el libro voy a consultar el dato para no decir mentira, pero creo que en el año 1927, la historia de un profesor, Delfín Gijena, que el pobre hombre, pues como todos los precursores, pues tuvo que sufrir mucha incomprensión y no pocos disgustos por su teoría, pero que describía una teoría completamente rigurosa, matemáticamente perfecta. Estamos hablando de una persona que ha llevado una carrera de enseñanza en la universidad, que conoce de lo que está hablando y que se está jugando su prestigio. Y que bueno, ahí está como la primera teoría. Curiosamente, el señor Delfín Gijena cae en el olvido hasta ahora, y posiblemente ahora siga en el olvido, salvo en Argentina y solamente por unos pocos iniciados que conocen su obra. Y debería de, donde esté, y supongo que nos está viendo, debería de estar contento porque estos nuevos científicos provocadores que están intentando sacar adelante pues estas teorías de la Tierra hueca y de la expansión de nuestro planeta para explicar la deriva de los continentes y toda esta serie de explicaciones novedosas a las anomalías que las hay en el desarrollo de nuestro planeta, pues están planteando exactamente la misma teoría que plantearon en el año 27 el profesor Delfín Gijena, sin simulaciones por ordenador, sin cálculos informáticos, sin observaciones de satélite, sin más que su intuición de buen científico, que su regla de cálculo que se tenía de entonces, y muchos cientos y posiblemente miles de horas de echarle números a la cosa. Es decir, que por diferentes caminos, en diferentes tiempos, han llegado a la misma conclusión. ¿Y la Tierra podía ser hueca? La Tierra posiblemente esté hueca, y de hecho, además, si lo que estos científicos afirman es cierto, la Tierra y la Luna y posiblemente todos los planetas que en su formación hayan estado en algún momento, digámoslo así, hayan sido líquidos o gaseosos, se habían formado como pequeñas burbujas, en las cuales, curiosamente, como hablábamos antes, en cuyo interior habría una fuerza de gravedad menor que la que hay en el exterior. Por eso hablábamos antes de gigantes. Nosotros estamos atraídos no solamente... nosotros en el colegio lo de la gravedad se nos explica un poco mal siempre. Sí. A nosotros no nos atrae la Tierra desde el centro de la Tierra para arriba. Nosotros nos atrae toda la Tierra. O sea, desde el grano de tierra de Australia que tenemos debajo, la del centro y la del medio. Estamos atraídos por toda la masa de la Tierra. Un señor, hipotético señor, que viviese en la corteza de la Tierra, con los pies para arriba, solamente estaría atraído por la tierra que habría entre él y la superficie, y mínimamente, porque ya le pilla como muy lejos, y además haciendo una fuerza de contrapeso por el resto de la masa planetaria. Eso generaría una gravedad sustancialmente menor. De ahí que fueran gigantes. De ahí que fueran gigantes, y de ahí que sea tan sumamente curioso que la tradición y el sentido común, entre comillas, encajen también de una manera tan inesperada. Santiago, muy curioso. ¿Cuánto nos queda por conocer, verdad? A pesar de que creamos que este planeta ya está cartografiado, medido, pesado por todos los sitios, ¿no? No, nos queda sí, y eso es lo bonito. O sea, precisamente
si a veces me pongo muy beligerante con el tema de la ciencia, no es porque la ciencia sea algo malo, ni mucho menos. Es el inmovilismo de algunas instituciones académicas lo que es malo. Todos los días están saliendo teorías nuevas. El otro día, por ejemplo, por poner un mínimo ejemplo antes de irnos, la revista Science sacó un reportaje sobre energía libre, sobre la producción de energía, que podía corroborar las famosas teorías de la fusión fría, etcétera, etcétera. ¿Te puedes creer que ese reportaje salió publicado a pesar de que la propia universidad en la que trabajaban los autores intentó por todos los medios que no saliese, a pesar de que había pasado los controles de la revista Science, que son tremendamente rigurosos? Es decir, no sé, ahí sí que no se publica cualquier cosa. Es decir, en muchas cátedras hay verdaderas anclas que arrastran el avance de la ciencia. Gracias, como siempre, ha sido un placer estar contigo. ¿Hitler y los colegas estarían por ahí en la Antártida viviendo en un paraíso? Esperemos que no. Habrá que investigarlo, ¿vale? Como siempre, un placer. Acásico.com, si queréis más información de misterios y de este mundo en el que estamos metidos. Gracias por tu trabajo, por haber estado en el Espacio en Blanco, y sabes que siempre esta es tu casa. Muchísimas gracias. Cambiamos el decorado, llega un segundo invitado. Salomón y su pueblo está a punto de llegar, pero antes, informaciones de ese curso que estamos preparando. Las nuevas actividades del Espacio en Blanco para esta temporada, y sobre todo para celebrar nuestro 15 aniversario, estamos organizando algunos cursos con algunos de los personajes más curiosos e interesantes que están pasando por nuestro programa. Y uno de los temas que os interesaba, que nos habéis pedido, aparte del viaje astral, que ya estamos pensándolo, era las almas gemelas. Y para hablar de almas gemelas, nadie mejor que Nina Linares. Buenas noches, Nina. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bonito el otro día hablando de almas gemelas, ¿verdad? Sí, fue estupendo, y bueno, un montón de personas interesadas que me cuentan cosas y que están muy interesadas en ese tema. A mí me dejaste hecho polvo cuando hablaste de lo de la ternura. A mí y a mucha gente diciendo que la ternura era el alimento de las almas gemelas. Qué bonito. Es así, sí. Nina y Janes vais a tener la oportunidad de conocerla dentro de poco. Vamos a hacer un curso. ¿Cuándo, Nina? Pues el 18 y el 19 de este mismo mes. 18 y 19 de este mismo mes, queda muy poco tiempo, no hay muchas plazas, o sea que si queréis apuntaros, daos prisa. Y la gente que va a aprender en ese curso, seminario, no sé cómo llamarlo, Nina. Sí, es un curso, taller, seminario, porque las actividades son variadas. Hay una pequeñita parte teórica, hay una parte ya más grande práctica, y mucha comunicación, mucho aprendizaje a nivel lúdico. No hay nada de sufrimiento, ni catarsis, ni nada de esto, pero sí que es muy poderoso todo lo que aprendemos para luego hacernos uno mismo el seguimiento en casa y poder integrar todo lo que vamos a aprender. Escucha, y con eso que vamos a aprender, vas a enseñar, uno primero va a conocerse a sí mismo para poder encontrar el alma gemela. De eso se trata, de que definamos qué es lo que el anhelo por el cual o buscamos el alma gemela o tenemos la convicción de que el alma gemela está aquí ahora y nos tenemos que poner en sintonía con ella. Pero antes, como decíamos anteriormente en el otro programa, pues tenemos que reconciliar al alma gemela en el propio corazón y prepararnos para ese encuentro desde la edad, el rol y el sexo que tengamos, porque nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para encontrar el alma gemela en uno mismo y que se exteriorice afuera, encontrártelo afuera, esté donde esté, pero en cuanto entras en sintonía, se manifiesta. O sea que primero tienes que encontrar tu propia esencia de alma y luego puedes encontrar el alma gemela. De eso se trata, sí. Ya. Es curioso porque, Nina, cuando le preguntas a la gente o cuando escarbas un poco la mayoría de los problemas, aparte de la salud, que ya sea lo que más impotente nos sentimos, lo que más nos preocupa es el tema del amor. ¿Por qué? Pues porque hay un vacío que no se llena con nada y que sabes que solamente hay un ser, uno, tu corazón lo sabe, no es una cuestión que lo reconozca la mente ni nada, pero tu corazón sabe que es de ley que tiene que haber un ser que se complemente contigo, que te apoye, que te facilite la calidad de ternura que a ti a veces te ahoga, porque no es la ternura que se le puede entregar a unos padres, a unos hijos, a
propiedades o cosas a las que les tengas cariño, materiales, no, es de tu corazón a otro corazón, y tu corazón sabe que ese ser existe y ese es el anhelo. Por eso no es que nos preocupe, es que hay ese vacío que sabes que se puede llenar y que es de ley y lo vas a encontrar. Pero a lo que tenemos que aprender es a deshacernos de los miedos, las dudas, los temores y a la falta de merecimiento, que ese es nuestro peor enemigo. Y de eso es de lo que se trata este curso taller, de aprender a quitarnos miedos, dudas, temores, definirnos por qué y cómo estamos ya preparados para entrar en esa sintonía y preparar el merecimiento de que por supuesto que está ahí. Nada más ni nada menos.